de nosotros. Dios, gracias porque tú tienes en tus manos a Cordero y León. Esta congregación nació en tu corazón. Esta congregación nació en tu propósito y el propósito tuyo se ha de cumplir en cada uno de los que formamos esta congregación, Señor. Yo bendigo cada familia, bendigo a cada integrante de esta hermosa familia, Cordero y León, Señor. Te pido, oh Dios, que tú pongas en cada uno de nosotros esa pasión por buscarte, esa pasión por leer la palabra, por buscar tu palabra, pero que pongas en nosotros, el primero que haya en nosotros ese sentir o esa actitud que hubo en Cristo Jesús, que fue dócil, obediente a tu palabra, Señor, que fue capaz de humillarse a sí mismo, Señor, tomando forma de siervo, Señor, y aprender a tener esa actitud y mantenernos en esta actitud. Gracias, amado Dios, por tu bondad y tu misericordia. Todos aquellos, Señor, que estén padeciendo alguna enfermedad, te pedimos que tú trates en su vida, en su cuerpo, y que tú les des salud. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu bendición y tu gracia, Señor, tu salud y bienestar. En Jesús te lo pedimos y lo declaramos, Señor. Amén, amén, amén. Le invito a abrir su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo, primero vamos a terminar capítulo 12, versículo 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, 31. Y luego ya continuamos con el 13. Cuando lo tenga me dice amén o ya lo tengo. Un camino aún más excelente. Hemos estado viendo acerca o al respecto de los dones. ¿Cómo es que Dios ha dotado de habilidades, de dones a cada uno de los miembros de la iglesia? Si usted es miembro de la congregación de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, yo quiero decirle que Dios le ha dado por lo menos un don. Y eso digo por lo menos por decir que, nada más por decir que tiene uno, pero yo creo que todos tenemos más de uno. Y esos regalos que Dios ha dado a la humanidad, los ha dado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos dones? Nada más como recapitular. Los regalos que da el Padre se llaman talentos. ¿Sí? Son operaciones que son habilidades que nosotros recibimos cuando nacemos. Esas habilidades naturales que usted tiene, operaciones que da el Padre. La habilidad de ser un atleta, la habilidad de ser un músico, la habilidad de ser un administrador, la habilidad de las matemáticas, a las ciencias naturales, las habilidades, todas esas las da el Padre cuando fuimos formados en el vientre de la madre, incluyendo también los temperamentos y todas esas habilidades que por temperamento, por carácter, nacemos con ellas. Personas muy extrovertidas, personas muy introvertidas. Son regalos que Dios nos da. Son de sus riquezas que Dios da a la humanidad. Pero también Dios da, una vez que somos salvos, eso es, si se fijan, las operaciones son universales. Esos regalos Dios los da a toda la humanidad. Pero los regalos que da el Hijo y que da el Espíritu Santo, los da a las personas que se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesús como Señor y Salvador, y pasan a ser parte
o miembros de la iglesia de Jesucristo. Los dones que da el Hijo o los regalos que da el Hijo son los ministerios. Y los ministerios el Señor los da a quien Él quiere, igual que los dones que da el Espíritu Santo. Pero los dones de ministerio están bien claros ahí en Efesios capítulo 4. Los leímos. Y esos dones de ministerio son de gobierno. Son mediante estos ministerios que Dios pone orden en la congregación. En la iglesia. Por medio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios, los cuales representan la mano de Dios para formar a la iglesia, ¿sí? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y quiénes son? Dios, estos ministerios no los da por razón de que, yo quiero ser pastor, y ahora voy a una escuela, estudio para ser pastor, me dan un título y ya usted es pastor. No es así. Usted puede ir a un instituto y aprender, pero eso no le da a usted la habilidad para ser un pastor. El pastor y todos estos son un llamado, y estos se expresan mediante el carácter y el servicio de cada uno de los mediante el servicio en la iglesia, en la congregación de los santos. Tampoco aquel que es llamado por ministerio tampoco recibe el ministerio cuando por influencia logra que le digan profeta, o por influencia le digan pastor, o por influencia le digan maestro. No anda buscando él un nombramiento, simplemente sirve. Luego la iglesia lo empieza a identificar. La iglesia empieza a identificarlo como un pastor, como un apóstol, sin necesidad de influir en nadie. Simplemente se empieza a manifestar y todos lo identifican. La misma vida de la iglesia los identifica. ¿Y quién o qué les da autoridad? Es Dios. Pero esa autoridad es una autoridad que nace de la calidad moral con la que se conducen dentro de la iglesia. Testimonio, vida familiar, vida personal, vida congregacional, todo apunta a que es un profeta, todo apunta a que es un maestro, todo apunta a que es un pastor, todo señala y dice e indica que es un apóstol. Entonces, aquellos que vengan, porque hay quienes, porque dice la palabra que pudiera haber falsos maestros, falsos apóstoles, falsos maestros, pudiera levantarse, sí, pues alguien que tenga una habilidad natural de liderazgo puede influenciar en algunos y convencerlos de un llamamiento. Es importante que la iglesia discierna esto, que la iglesia conozca esto, para que no seamos engañados. Todo aquel que se autonombre como tal no es. La iglesia lo reconoce como tal. Esto es importante. Una vez que es reconocida la función por la iglesia de manera natural, entonces podemos decir, el Espíritu Santo va a decir: apártame a Bernabé y a Pablo. Pero Bernabé y Pablo no anduvieron repartiendo tarjetitas. Apóstol Pablo, apóstol Bernabé, no anduvieron promoviéndose. Ellos estaban sirviendo como maestros en Antioquía. Sirviendo. Y fue el Espíritu Santo que llamó a los líderes, a los profetas en esta congregación, y Dios puso un sentir para que estos 2 hombres fueran enviados para una labor apostólica. Esto es importante porque no son campañas políticas, es el gobierno de Dios. Ahora, ¿se vale anhelar ministerio? Usted puede anhelar un ministerio, es correcto, pero lo que no se vale es imponerlo por medio de influencia.
Usted puede anhelar servir a Dios y decir, cómo me gustaría ser un apóstol, cómo me gustaría ser un profeta. Está bien, el que anhela ministerio hace bien, no hay ningún problema con anhelarlos y prepararse y hacer todo, está bien. Lo que no está bien es tratar de influenciar para lograr un fin o un propósito o tener una posición dentro de la iglesia por medio de la influencia. Eso no es correcto. Entonces es importante esto, que lo diga. Entonces esos son los ministerios de gobierno. Los ministerios son regalos de ministerio, regalos que Jesús da a la iglesia. Pero también el Espíritu Santo, y vimos ahí en el capítulo 12 todos los regalos que el Espíritu Santo da. Palabra de ciencia, de sabiduría, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas humanas o angélicas, hablar dones de sanidades, dones de milagros. Bueno, son una infinidad de dones que el Espíritu Santo da. Y todos esos los da el Espíritu para provecho de la misma iglesia. Dios, el Espíritu Santo da a cada uno conforme Él quiere. Entonces, ahora sí, usted haga así como cuando le dan a usted los regalos de Navidad y usted dice, estos me dio mi abuelita, estos me dio mi esposa, estos me dio mi tía. Haga el conjunto de todos los regalos que Dios le ha dado. ¿Cuántos regalos tiene? ¿Los ha identificado usted? Quiero decirle una cosa, usted se puede dar cuenta que usted es rico. Usted ha sido bendecido por Dios desde que nació. Entonces, todos esos regalos, escuche bien, Dios nos los da porque Él quiere que nosotros le sirvamos a Él. No porque unos sean más y otros sean menos. No, porque Dios a todos nos ama por igual. No es que el Espíritu Santo tenga chiples a unos y a otros menos. No, Dios le bendijo a usted con esos dones porque son para su gloria. Así es que no tenemos por qué estar envidiando lo que otros tienen. Si usted empieza a ver lo que otros tienen, usted puede perder el enfoque que Dios quiere que usted tenga. Usted puede estar tratando de comportarse como el hermano de enseguida porque usted lo admira, pero entonces usted no está expresando lo que usted es. Usted tiene que enfocarse en lo que Dios le ha dado y ser agradecido con lo que Dios le ha dado y empezar a poner esos dones al servicio del Señor. No menosprecie lo que Dios le dio. Es que para aquí, a mí el don de servicio, de enseñanza, no, yo quiero profecía. No, aquí usted enfóquese. Si es de enseñanza, si es de profecía, lo que sea, pídale a Dios que le ayude a madurar su don. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalos, púlelos y ponlos al servicio del Señor. Porque hay quienes tienen muchos dones administrativos, por ejemplo, y no son capaces de ponerse en la iglesia a administrar, ponerlos al servicio de la iglesia. ¿Dónde la enseñanza? Personas que prefieren quedarse sentados en la iglesia y Dios les ha dado un don. Es importante esto, hermanos, que todos tengamos esa visión de ponerlos al servicio del Señor. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Entonces hay que hacer ver todos esos regalitos que Dios nos dio y cómo funciona ese y cómo funciona ese. No estoy seguro si tengo este don. Bueno, ore a Dios y dígale, Señor, ayúdame a entender, ¿verdad? Si es esto, si es aquello. Bueno, dice la palabra del Señor y es ahí donde vamos a continuar. Versículo 31 del capítulo 12 dice de la siguiente manera: procurad pues los dones mejores,
Se recuerde que ellos se están peleando, ¿no? Bueno, vamos a leer desde el 30. Recuerde que los corintios se dividían entre ellos y había pleitos porque unos se sentían más, porque a lo mejor tenían de esos dones muy escandalosos, el hablar en lenguas o orar por enfermos y que sean sanos, y menospreciaban al que tenía don de fe o al que tenía don de servicio. Se menospreciaban y se dividían entre los espirituales y los poco espirituales, no sé. Dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Pues es obvio que no, ¿verdad? Pero versículo 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Les está diciendo el apóstol: está bien, procuren los dones que ustedes consideren mejores y menosprecien pues lo que Dios les ha dado. Pero dice: pero ahora yo les voy a mostrar un camino más excelente que el andar tratando de presumir los dones. ¿Cuál es ese camino más excelente? Quiere decir el apóstol que los dones los hagamos a un lado para irnos solo por ese camino más excelente. No, lo que vamos a aprender el día de hoy es que si el don no se conduce por medio de ese camino más excelente, ese don no sirve, de nada sirve. ¿Cuál es ese camino más excelente? Capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena un címbalo o címbalo que retiñe. ¿Qué es lo que está diciendo? Pareciera, porque el apóstol hace un énfasis aquí en las lenguas humanas o angélicas. Yo creo que en los primeros cristianos había un impacto muy profundo por aquello que sucedió en Pentecostés. Imagínense escuchar de la misma boca de Pedro que estuvo ahí y dijo: estábamos y esto sucedió, y todos escuchando el testimonio de lo que sucedió en Pentecostés y que todos hablaron lenguas. O sea, había un impacto, había una impresión. O cuando estuvieron con el centurión y que los gentiles fueron bautizados con el Espíritu Santo en esa experiencia, todos estaban atónitos escuchando al centurión hablar, que estaban en su casa, y todos empezaron a hablar en lenguas. Pues había como una fiebre, y es entendible. Todos querían esa misma experiencia o una experiencia similar. Y luego está diciendo el apóstol: muy bien, todos quieren hablar lenguas, pero recuerden que no todos hablan lenguas. Pero yo les quiero decir algo. Si les dice Pablo, si yo hablo o si Pedro habla otras lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Es como un metal que retiñe. Por ejemplo, aquí tengo una batería. No eres más que eso. Un metal frío que hace mucho ruido. Eso es lo que está diciendo. A ver, pero si yo pensé, es más, recuerdo en una ocasión que yo quería servir en una congregación y me dijeron: ahí te va este formato, llénalo, nombre, teléfono, etcétera, etcétera. Y luego dentro de las preguntas y el cuestionario me decían: ¿habla usted en lenguas? Porque era un requisito. Entonces, lo que yo empecé a ver es que esa actitud, esos límites o esas peros que le ponían a la gente que tenía hambre de servir,
los forzaban. ¿A qué cree? No hacia lo genuino, sino hacia la imitación o hacia la mentira. Porque la gente empezaba a decir, yo ya hablé en lenguas, ya. ¿Y qué dice? No era algo genuino, nada más decía ta. No era algo genuino. Entonces estaban provocando un ambiente no genuino en la iglesia, sino un ambiente de imitación, un ambiente de hipocresía. ¿Por qué? Porque todos habían sido como forzados. No, tienes que hablar y tienes que hacerlo. Es más, llegué a escuchar, imagínense, en mis años de cristiano, desde los 15, yo sirvo al Señor, tengo como 30 años de cristiano. He escuchado muchos predicadores y algunos cometen el error. A ver, hermano, pásenle todos los que quieran recibir el don de lenguas. Y pasábamos. A ver, diga, a ver, hágale como niño. ¿Cómo hacen los niños? Agugu tata. A ver, hágale. Es más, hasta una vez pasó una persona, ora por mí, y me decía, póngase flojito, hermano, no se resista el Espíritu Santo. Póngase flojito y en una de esas te empujaban y te caías. ¿Por qué lo hablo así? Porque es una realidad y no podemos aspirar a experiencias forzadas, hermanos. Ni tampoco Dios va a llamar a muchos predicadores de entre nosotros, ni tampoco nosotros podemos llevar a la gente a experiencias ficticias. Todo tiene que ser genuino. Mire, Dios me dio a mí el don de lenguas. A mí nadie me puede decir, porque hay los otros extremos. El otro extremo, quien enseña, no, ya no se habla el don de lenguas. Ya no, y ya no existe. Hay quien enseña ese otro extremo. ¿Y sabe qué? A mí nadie me va a decir que no existe, porque fue una experiencia genuina. Yo no andaba buscando que hablar lenguas o no. Yo me acuerdo que estaba en la congregación y yo sentí arrodillarme porque la alabanza estaba tremenda. Y me arrodillé. Y ahí enfrente yo clamé a Dios. Y lo único que le dije a Dios: Señor, yo te quiero servir con todo mi corazón. Te quiero servir, se lo dije al Señor. Y cuando le dije eso, yo sentí un calor bien bonito aquí adentro. Y empecé yo a hablar en otras lenguas. Mi boca empezaron a salir palabras que yo no conocía. Y empecé a hablar en otras lenguas. Y sentía al Espíritu Santo bien padre, bien bonito. Junto con eso me dio la interpretación, el don de interpretación de lenguas. Yo no quiere decir, puede ser que te dé el don de lenguas y puede ser que te dé el don de interpretación de lenguas, pero Dios me dio esos dos juntos y yo los tengo bien identificados. ¿Por qué? Porque los recibí en una experiencia genuina, auténtica, y nadie me puede decir que no. Como aquel que recibió la sanidad. Hay quienes también predican y dicen: no, ya no hay don, ya no hay sanidades. A ver, ¿quién fue sano? Por ejemplo, el hermano Edgar, el hermano Edgar, él fue sano de cáncer. Edgar, si yo te digo que Dios no sana, tú me dirías que no es cierto. ¿Verdad que Dios te sanó? Véalo aquí. El tornillo ya le faltaba, pero así estaba. Así nació, ¿eh? Le sigue faltando. Pero Dios lo sanó. Hermana, Dios la sanó a usted también. Si yo le digo: ¿sabe qué? El don de sanidad no existe, ¿usted lo creería? Pues no, ¿por qué? Porque son experiencias genuinas. La iglesia de Jesús tiene que ser testigos, y me seréis testigos. Eso es lo que dice: en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir?
que toda la palabra a la iglesia le va a constar. No pueden ser cosas ficticias, ni podemos llevar a la gente, a las personas, a los hermanos, a experiencias ficticias o experiencias inducidas. Tiene que ser genuino. Con esto, hermano, ¿qué le quiero también decir? Que cuando haya un predicador y le diga venga a recibir de Dios, usted pase y que oren por usted. Y Dios le puede dar don de lenguas. Dios puede darlo. Yo lo tengo. Otro, el don de sanidad, lo puede usted recibir. El don que Dios le quiera dar. Pero usted esté abierto a que Dios haga lo que Dios quiera hacer en su vida. No critique al otro, a uno que se cayó. Ay, es que no se pueden caer. Mire, me tocó organizar un campamento de jóvenes. 300 jóvenes en la 300, un poquito más de jóvenes en la cascada en Krill. Nos llevamos 300 jóvenes y en la noche estábamos adorando al Señor en un auditorio, en unas cabañas, y empezamos a orar y empezamos a alabar al Señor, y de repente se sintió la presencia del Señor, y luego unos se cayeron solitos, y otros cayeron de rodillas, y unos estaban llorando. Unos estaban riendo de gozo, sentían el gozo de Dios de una manera increíble. Unos empezaron a hablar en lenguas. Al final de la noche, una joven se acercó y me dijo, Fer, ¿qué crees que me pasó? Y luego le digo, ¿qué te pasó? Dice, Dios me habló audiblemente. Dice, ¿por qué? Yo escuchaba una voz y yo le preguntaba a él y le decía, Dios, ¿por qué pasó esto con mi papá? ¿Por qué me pasa esto en mi vida? Y esa voz me respondía, pero no era en mi corazón. Yo escuché esa voz. Dígame, ¿a poco no le gustaría una experiencia así? Pero una experiencia genuina, auténtica. No una experiencia inducida. Cuando nos enamoramos de los dones y buscamos el don, entonces nos podemos ir por lo ficticio, no por lo auténtico. Mejor enamórate de Jesús. Mejor enamórate de Dios. Que el Señor sea tu pasión, no el regalo que Dios te da. Que tener una experiencia en Dios sea tu enfoque. Una experiencia de Jesús. ¿Qué prefieres tú? ¿El don de lenguas o que Jesús se te aparezca? Pues mejor, ¿no? Una experiencia con Jesús, con la persona, no con el regalo. Amarlo, abrazarlo. Pero a veces, como somos niños, le arrebatamos el regalo y estamos abriendo, ¡ay, qué padre! Y nos olvidamos de quien dio el regalo, ¿no? Pero qué falta de respeto a nuestro Dios, engolosinados con el regalo e ignorando a quien nos dio el regalo. Entonces, es más quien da el regalo que el mismo regalo. Esto es importante. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, quien no ama no conoce a Dios. No. Puedes conocer el regalo y ser experto en el regalo que tienes, experto en el Nintendo, ¿no? En el Xbox, pero no conoces a la persona que te dio el regalo. Dice, el que no ama, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, Dios, ¿qué está buscando de nosotros? Que amemos. Y conoce a Dios.
Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es? Amor. ¿Quién es el amor? El amor es una persona. Y esa persona se llama Dios. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos del regalo como niños inmaduros e ignoramos a quien nos lo dio, podemos tener el regalo. Puedo tener el don de predicar o ser un pastor y tener un don que el Hijo me dio para ser un pastor, pero puedo ver a los hermanos como debajo del hombro, como de segunda clase. Todos me tienen que rendir a mí. El pastor, bravo, el pastor. Y enfocar a la iglesia hacia el liderazgo y no enfocarlos hacia Dios. Ponerme alfombra roja porque viene el profeta, porque viene el apóstol, y yo olvidarme de servir, sino yo esperar ser servido. Eso no es así. Puedo tener el don y puedo predicar, pero si no tengo amor, no paso a ser más que un metal frío, rígido y ruidoso. Y pudiéramos ser una congregación pequeña o muy grande, pero fría y ruidosa. Si no hay amor, nada somos. ¿Por qué? Porque el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Qué quiere decir? Que esa congregación o esa persona que no da amor no tiene Señor, porque su Señor es el don. Su Señor puede ser el dinero. Pero cuando conoce una congregación a Dios, es una iglesia amorosa. Una persona, me tocó estar en lugares donde hay muchas lenguas. No puedo yo decir genuinas o no genuinas. Hablan lenguas, está bien. Y eso es bueno, yo lo creo. Pero la gente es muy prejuiciosa. Se creen más espirituales los que hablan lenguas que los que no lo hablan. Los que no hablan los hacen esclavos de la incertidumbre. ¿Por qué Dios no me ama? O Dios, ¿por qué no me da las lenguas? ¿Qué no me ama? ¿Qué tengo que hacer? Gente estresada. Y los que hablan lenguas menospreciando a los que no. Es que te falta fe. Es que no buscas a Dios lo que debieras de buscar. Y dice el Señor, no es así. No todos hablan lenguas. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Aún y yo dé interpretaciones a otros versículos y trate de acomodar una doctrina, la Escritura dice, no todos hablan lenguas. Eso sí lo dice claro la palabra. Y la palabra no se puede interpretar detrás de líneas. La palabra primero se interpreta literal y ahí dice no todos hablan lenguas. Eso sí dice claro. Ahora no me voy a enfocar solo en las lenguas, pero está diciendo, y si tuviera profecía, ese otro don, dice el versículo 2 del capítulo 13 de Primera a los Corintios. Dice, y si tuviese profecía y entendiese, o sea, el don de ciencia, todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Entendamos, la profecía es dar una palabra de parte de Dios. Una palabra que Dios te inspira para darle a otro. Esa palabra que Dios te da por medio de ese don de profecía no es para que tú llegues a tratar de influenciar a la persona para que te dé respeto.
La palabra es para el provecho de la persona. Es porque tú eres siervo de Dios y siervo de tu hermano para darle una provisión a tu hermano. No porque tú seas Señor. Pudiéramos usar la profecía, pudiéramos usar este don para tratar de imponer mi voluntad en los demás. Y no es así. Tiene que haber amor, porque si no hay amor no se conoce al Señor. Y a veces yo he conocido personas que se dicen profetas, incluso los traen de fuera. Y nada más por provecho de la persona, del profeta, profetizarle a alguien que va a ser gobernador del estado y no fue. Profetizarle a alguien que va a ser el próximo presidente de la república y no termina ni la prepa. Y profetas que andan de aquí para allá. ¿De qué le sirve a ese profeta? No digo que no tenga el don. ¿De qué le sirve a ese profeta andar viajando tanto? Si cuando le conviene no da la palabra de Dios, o si cuando le conviene da una palabra diciendo que Dios dice cuando Dios nunca dijo. Tenemos que ser bien ciertos en esto, hermanos, bien claros en esto, porque no se trata de nosotros ser enganchados por la manipulación. Por eso Dios sabe que esto pudiera suceder. Y cuando alguien le dé a usted una palabra profética desde aquí arriba y le diga, Dios te dice así, tú recibe la palabra, pero recíbela en el sentido de la recibo y la pones en la antesala de el análisis. Y luego vas a usar la lupa de la palabra a ver si esa palabra es para ti. La vas a discernir y le vas a pedir a Dios que te diga. Una profecía muy común es: Dios te va a usar grandemente a las naciones. Si a todos los que se les ha dicho, y no estoy diciendo que no sea así, puede ser que sí, y así va a ser. Pero discierne la palabra. No le estoy echando abajo todas las profecías que usted haya recibido. No, Dios me libre de eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que no podemos ser niños en cuanto a creer todo lo que nos digan. Porque a veces se nos dice: Dios te va a usar grandemente para esto, para lo otro, de más allá. Escucha tú que y te dicen. No, hombre. A veces los pastores decimos: ay, ya vino este y dio profecía. Luego le hacen a uno un problema. No, porque se sienten el pavo real de la congregación. Nomás vienen a inflar egos y a hacer sentir a algunos como muy especiales y a otros como menos especiales. Discierne la palabra. Hay que discernir la palabra. Es importante, es parte de la administración de los dones. Un don una palabra profética jamás te va a desubicar. Más bien, una palabra profética te ubica y te va a hacer ver que tú eres un siervo y que vas a servir a todos. Y que a todos los vas a ver como mayores. Digo, si quieres ser grande en el cielo, en el reino de los cielos, así dice la palabra, ¿no? No para sacar espuma. Entonces la profecía así es. La ciencia, a veces nos creemos, o sabiduría, ¿verdad? Pudiéramos decir, son muy parecidos. La ciencia es sabiduría y conocimiento de hombre, y Dios se puede ayudar a resolver problemas naturales y te da ese don. Pero también te puede dar sabiduría de Dios, y recuerde que los dones son irrevocables. Puede ser que seas una persona con una capacidad de entendimiento y una capacidad de sabiduría. Pero escucha bien,
O sea, no puedes ser de los que siempre están en la congregación. Sí, yo opino que eso. Sí, yo digo. Sí, yo. ¿Y no has visto usted personas arrogantes así? Y luego cuando les dices, oye, mira, ¿por qué no le haces así? O tratas de darle un consejo. Sí, Dios ya me había dicho. No tienen la humildad de bajar la guardia y decir, a ver, dime. Sí, tienes razón. A ver, me estoy equivocando. No, creemos que ser sabios es que siempre tenemos que hablar y tenemos que decir y debemos de tener la razón. No es así. Dice amor. Ahorita vamos a ver de qué se trata el amor. Y luego la fe. Y luego dice, vea lo que dice versículo 13. Y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes. Imagínese que yo en este momento orara y le dijera a este micrófono con todo y la base, le digo, muévete para allá. Y luego las patillas se moviera. ¿Usted qué diría? Oh, el pastor. ¿A poco no? Aquí ni siquiera está diciendo un palito así, ¿no? Un micrófono, está diciendo un monte. Que yo me parara en el Cerro Grande y le dijera, Cerro Grande, o el Cerro Coronel, o la Sierra de Nombre de Dios, pásate para allá porque voy a construir aquí. Y luego el Cerro Grande, ¡pum! Se cambiara. No, hombre, y dice, y no tengo amor. ¿De qué sirve tener esa fe? Un don de fe es que a todo mundo los hago sentir menos porque es que no tienes fe. Y con nuestras palabras menospreciamos o golpeamos a los demás o los hacemos sentir incrédulos. Porque Dios te dio a ti un don, una capacidad de creer más por encima de la fe normal. ¿Cómo es posible que no creas? ¿No le ha tocado escuchar? Bueno, a mí sí me ha tocado. Entonces dice, eso no es fe. Dice, y no tengo amor, nada soy. O sea, está diciendo el Señor, ¿sabes una cosa? Eres nada cuando solo te conduces en el don. Dígame usted, ¿qué es un Ferrari en una pista de esos vehículos 4x4? ¿Qué es un Ferrari en una pista así? Nada. Se va a echar. A ver, dale con el Ferrari que suba estas rocas, estas piedras. Pues en la primera roca se va a estrellar. ¿De qué sirve? De nada. El Ferrari tiene que conducirse, o el carro de carreras o el deportivo, está diseñado para ciertas vialidades, ciertas carreteras. Por aquí, lugares bien pavimentados. Anda, si un carro deportivo lo pasas por un tope, casi dejas ahí el mofle. ¿O no? O irnos a la sierra en un carro de esos, imagínense, allá se queda. Entonces dice, los dones son como ese Ferrari, son muy bonitos, son muy costosos, es un regalo de nuestro Padre. Pero sabes una cosa, si lo conduces en la carretera de tu ego, no sirve de nada. Ese don que Dios nos dio, cualquiera que sea, natural o de ministerio o del espíritu, cualquiera que Dios te dio, te lo dio para que lo conduzcas mediante el amor. Ahora, he hablado mucho acerca del amor y quiero decir, para puntualizar a qué es a lo que se refiere el amor, porque todos resultamos siendo muy amorosos, A la hora de la hora todos somos muy amorosos. Pero la palabra que se utiliza aquí en este versículo como amor es ágape.
no es cualquier amor. Y la palabra que está usando ahí es una palabra griega que define una clase de amor. Los griegos definían el amor con 4 palabras. Era el amor eros. Se refiere al amor sexual o al deseo. El amor storge, no sé cómo se pronuncie, se refiere al amor de familia. El tipo de amor que hay entre padre e hijo, o entre familiares o en general. Tenemos el amor filia. Habla de una amistad y un afecto entrañable. Es el amor de una profunda amistad y compañerismo. Y por último, que es el amor al que se refiere el apóstol, y es el amor ágape. Este amor ágape es un amor que ama sin cambiar. O sea, siempre ama. Es un amor entregado que da sin pedir o esperar a cambio. ¡Wow! Es un amor tan grande que puede ser dado a quien es desagradable o indeseable. Es un amor que ama aun cuando es rechazado. Se dice que ya hasta se desmayó allá el micrófono, ¿ah? Entonces, les digo, ese amor ágape se dice que es el amor de Dios hacia nosotros, de hecho. Pero también es el amor que Dios espera que nosotros demos a Él. En la capacidad de amar así es entre Dios y el hombre. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios quiere que nosotros amemos a Dios y a nuestro prójimo. ¿Se acuerda cómo vamos a cumplir la ley? Amando a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, amor ágape, y a nuestro prójimo como a sí mismo. Es amor, las dos cosas. Cuando hay amor, tú cumples la ley. Cuando hay amor en tu corazón, en tu vida, entonces eres una persona que vive en santidad. Eres una persona que está siendo purificada y transformada en Dios. Sin embargo, quiero decirle que el amor ágape en los seres humanos lo podemos dirigir hacia el pecado. Vea lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ágape, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, el amor ágape en la parte del ser humano o en el ser humano, esa capacidad de amar así de manera sacrificial. O no me diga que no sacrificamos. Es más, hay quien sacrifica decir que ama a sus hijos, y es más, se sacrifica a sí mismo, que prefiere una botella de alcohol que una botella de leche. Sacrifica su salud. Le dicen, ¿sabes qué? Te vas a morir si sigues tomando, si sigues fumando. Ya no fumes, estás mal. No, sí, ¿a poco no somos capaces de dar nuestra vida de manera incondicional? Es más, odiar. Hay personas que odian a personas que incluso ya se murieron. Siguen odiando y no perdonan. Entonces están sacrificando toda su vida, incluso tiempo en su mente, pensando en lo que les hicieron, odiando. Es más, hay personas que tienen de tal manera envidia que buscan y urden planes, estrategia,
Están sacrificando su tiempo, su vida, incluso poniéndolo para que le vaya mal a otro. Es más, hay personas que son capaces de pagar internet solo por pecado, su dinero. El ser humano ama de manera ágape, sacrificial, con estas características. Ama sin cambiar. O sea, no están dispuestos a cambiar ningún hábito, porque sus hábitos son es su Dios. O sea, no voy a cambiar mi deseo. Es un amor tan grande que puede ser dado a alguien desagradable o indeseable. Puedes incluso aborrecer eso, pero ahí estás. Aborrecer tu propia vida, pero estar enfocado en eso y no querer salir de ahí. Es mi vida. ¿Y qué? Es un amor aun y cuando es rechazado. ¿Sabes qué? No te juntes con él porque es bien chismoso o bien chismosa. Y ¿sabe qué? No. Y sientes el rechazo, y la persona que está sintiendo el rechazo, oye, y le dicen, es que no, ya no hables mal. Y no, y seguir, ay, pero ¿por qué no? Y seguir aferrados en lo mismo. Y decir, voy a seguir amando mi pecado, aun y cuando la gente no se me acerque. El adulterio. Seguir en el adulterio aun y cuando nuestros hijos nos rechazan. Amor ágape. Y Dios dice, ese no es para el pecado. Satanás me está robando tu amor ágape, tu carnalidad. Me está robando el amor ágape. Y ese es amor para Dios. Y a veces mezclamos este amor ágape porque está diciendo, si yo no amo así a Dios, nada soy. A veces incluso utilizamos los dones, los regalos que Dios nos dio para provecho propio. Como ya hemos puesto muchos ejemplos de los dones, para nada más voltear los reflectores hacia uno, para llevarse uno la gloria, para llevarse uno el reconocimiento, para cumplir propósitos egoístas. El hombre también en la humanidad amó de manera ágape las tinieblas, porque sus obras eran malas. Así dice Juan 3:19. Primera de Corintios, volvamos a Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 6, dice, vea lo que dice el versículo 6. Ahora pues, hermanos. Bueno, vamos a terminar de leer así de corridito como estábamos leyendo, para no dejar ningún versículo sin leer. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4 del capítulo 13 de Primera a los Corintios. Dice el 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, caray, espérame. Sí, me fui con el 14, estoy en el 13, perdóname, discúlpeme. Dice versículo 13:3. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado,
y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, está diciendo, ¿crees que porque haces muchas muy buenas obras, primero son los dones, ahora las buenas obras? Es que le doy de comer a este orfanato. ¿Crees que con eso lavas tus pecados? ¿O crees que con eso ganas el favor de Dios? ¿O crees que con ganar el favor de los hombres ganas el favor de Dios? Dice el Señor, no. Si tú vas a dar algo, lo vas a dar sin esperar recibir nada, nada más porque tú amas. Si vas a dar amistad, vas a dar amistad porque tú eres amigo, porque tú vas a dar amistad porque has decidido amar sin esperar ser correspondido. Incluso vas a tener que ser sacrificio, sí, pero no un sacrificio convenenciero para tu provecho. Vas a tener que amar como Dios ama. Él murió en la cruz aún por aquellos satánicos que lo blasfemian. Jesús murió por todos. Jesús hace salir su sol sobre buenos y malos y a nadie le reclama. Pero nosotros sí reclamamos porque no somos correspondidos. Dios dice, eso no es ágape. ¿Quieres el aplauso de las personas? Ahí está tu aplauso. ¿Quieres el reconocimiento? Qué bien que lo hizo. Pero ¿quieres el reconocimiento de Dios? Tú haz lo que tienes que hacer siempre. Haz porque has decidido amar. Sé amor. Te rechazaron, te criticaron, te humillaron, te dijeron, yo sí vengo a servir. ¿Quién te cae mal? ¿Quién te cae peor? Ninguno. Trato igual al que me cae bien y al que me cae mal. Los trato igual. Y de veras aquí no hay nada en contra de nadie. Así. Porque vea lo que dice Isaías 64 y ya estoy cerrando. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, léalo por favor. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. O sea, justicias, nuestras buenas obras. Isaías 64:6. Nos creemos buenos, pero Dios dice, aún lo que tú haces, que dices es bueno, está chueco. Son trapos de inmundicia. Cuando lo haces interesadamente, cuando lo haces por lavar conciencia, cuando lo haces porque sin conocer a Dios y cómo Dios ama, o cuando lo haces convenencieramente. Dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, por lo tanto no conoce a Dios. Que se despierte para apoyarse en ti. Está hablando de una persona que no tiene comunión con Dios. Ayer nos decía el hermano Machado, ¿cómo es llenarnos del Espíritu Santo? Pues leer la palabra y orar a Dios y decirle, Señor, lléname de ti, quiero más presencia de Dios en mí. Entre más presencia, ¿cómo saber qué tan lleno puedo estar o qué tan vacío estoy? ¿Qué tanto amo? Porque la principal o la primer característica del fruto de la llenura del Espíritu es amor. Luego es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Cuando amamos de manera ágape,
En eso mides llenura. ¿Qué tanto de Dios tienes dentro? Presencia de Dios. Como un vaso, llénalo y manténlo lleno de Dios. No hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nos vaciamos, sí, nos secamos, nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Alguien puede empezar a marchitarse? Pues sí, es paulatino, te empiezas a vaciar. ¿Cómo sabes cuándo te estás vaciando? Cuando antes expresabas más amor y luego empiezas a volver a lo mismo, a la muerte. ¿Cómo sabes cuánto tienes más de Dios? Conforme vas creciendo espiritualmente y vas teniendo más de Dios y expresas más a Dios. Entonces, nos dice el Señor aquí en capítulo 13 de Primera a los Corintios: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Si aún ese hombre rico al que fue con Jesús, y ese hombre rico que le dijo: ¿qué hago para servirte, Señor? Y le dijo Jesús: ve y vende todo. Si ese hombre rico hubiera vendido todo y hubiera regresado y no hubiera tenido amor, no le hubiera servido de nada. Pero es que en la iglesia yo digo, sí, puedes hacer y Dios usar tu don, porque los dones son irrevocables. O sea, Dios no nos los va a quitar. Puede ser una persona que usa el don y Dios va a respaldar la palabra, y Dios va a respaldar el don, y Dios va a seguir su obra. Está bien, pero un día le vas a dar cuentas a Dios. Pero Dios va a seguir su obra y la va a respaldar. Puede ser una persona usada por Dios, pero reprobada por Él. En este caso, los corintios están recibiendo del apóstol una reprensión y les está diciendo a los corintios: ustedes están siendo usados por Dios por medio de sus dones, pero están reprobados delante del Señor porque no aman, sino que se dividen entre ustedes. Tienen que amarse de manera ágape, incondicional para Dios, de manera sacrificial para Dios. Nos va a costar, porque Jesús murió en la cruz. Murió por todos, por todo aquel que en Él crea, todo el que quiera creer. Pero murió por los que van a creer y por los que lo rechacen. Tú estás dispuesto a servir a quien te rechace. Tú estás dispuesto a servir a quien te ofenda abiertamente. Estás dispuesto a servir a tus enemigos. No, incluso servimos hasta donde se nos acomoda nuestra comodidad. Limitamos. ¿Por qué? Porque está primero mi yo, mi egoísmo, mi confort, mi conveniencia, y creemos que amamos. Ahí en su lugar, después vamos a leer un poquito más. A mí se me hizo tremendo: y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Si tuvieras la valentía que tuvieron aquellos que murieron en el evangelio, en la hoguera, porque los tacharon de herejes y la religión oficial los quemó en la hoguera y les decían que eran brujos. Incluso si tuvieras esa valentía de morir en una hoguera, pero no hay amor,
de nada sirve. Amor es lo que dice el Señor. Y solo se obtiene con la llenura del Espíritu, mediante la lectura en la palabra, mediante la oración directa con Dios, cuando se hace con un corazón contrito y humillado. Cuando verdaderamente alguien quiere una experiencia genuina, no una imitación, no buscar un don por un don, sino porque quiero abrazar a Jesús, porque lo quiero a Él, porque Él es mi amor y Él es mi pasión. Él tiene que ser nuestra pasión, hermanos. No cambiamos de religión. No cambiamos de religión o de ubicación por nada más ahora por gusto. Cambiamos de Señor, porque nuestro Señor es atractivo, es mejor que cualquier cosa. No cambies otra vez de Señor. Que tu don no se vuelva tu Señor, ni tu egoísmo tu Señor, ni el pecado. Porque todo aquello que ames de manera ágape será tu Dios. Póngase de pie, por favor. Quiero levantar a ti mis manos. ¿Puede levantar sus manos a Dios?